Buenas tardes a todos. Gracias por la acogida del acto de hoy, en el que reunimos a José María Cortés y Emilio Gil y María del Mar Robe, que nos acompaña en el conversatorio, para después dar paso a la exposición que nos presentan dos de ellos compañeros de la profesión y otro artista, Emilio Gil. Así que estamos súper orgullosos y ver cómo habéis acogido la propuesta y todos los que estáis aquí hoy acompañándonos. Agradeceros a todos el que vengáis a inaugurar el día de hoy. Le paso la palabra a Paula para que después de ello empiece el conversatorio. Pues eso, bienvenidos, y la verdad es que da gusto ver la sala llena. Hacemos este formato en forma de conversatorio porque hemos probado ya este formato y la verdad es que es muy bonito el arrancar una exposición hablando de hacer una pequeña introducción sobre la exposición en sí con los artistas. En este caso con José María, con Emilio y con María del Mar. Quisiera agradecer la presencia a todos, porque es verdad que siempre respondéis rápido a la llamada cultural que hace el colegio, y de forma especial a nuestros invitados, que han sido muy generosos al unirse a este conversatorio. Entraremos a fondo en sus currículum en el conversatorio de la mano de Tomás Carranza, que se ha prestado amablemente a moderarlo. Tan solo recordar que Emilio Gil ya nos visitó en el 2018 impartiendo una conferencia que se titulaba Lo que el diseñador dice, que era la introducción a la exposición que hizo junto con José María, llamada El colegio, el punto que se puso a viajar. Muestra en la que los dos mismos artistas que hoy exponen se enfrentaron al ejercicio de obligarse a trabajar partiendo de la obra del otro. José María Cortés, colegiado y habitual de esta casa, ha expuesto en varias ocasiones en su colegio, pero seguro que todos guardamos un recuerdo muy especial de sus cuadernos de viaje. De forma generosa, se ha unido a nosotros María del Mar Robe para completar este recorrido introductorio que haremos esta tarde a la exposición. María del Mar es arquitecta que ha dirigido su profesión hacia el arte, siempre ha formado parte de esta casa también. Hoy es el primer acto que hacemos este año. Inauguramos el año cultural del colegio y lo hacemos con esta exposición. Este trimestre va cargado de temas culturales y tenemos dos exposiciones más este trimestre. Por un lado, el cuarto episodio de Arquitectura Moderna de la provincia de Cádiz, que es una iniciativa que puso en marcha el colegio hace 4 años y es en el compromiso de poner en valor la arquitectura moderna del siglo XX de la provincia y en consecuencia rendir un merecido homenaje a sus autores. En este caso se trata del Centro Cultural Villamartín, que se inaugura en el mismo edificio, donde quedará de forma permanente a partir del 4 de febrero como exposición en el mismo edificio donde se estudia. Por otro lado, está Geografías del Sueño, de Laure Lacherois, viuda de uno de los escritores más destacados de Cádiz, Carlos Edmundo de Ori, y presidenta de la Fundación Ori. La muestra en este año 2023 es nuestra manera de celebrar el centenario del nacimiento del escritor y estará en nuestra sede del 20 de abril al 2 de junio. Como veis, está cargada de temas culturales este trimestre el colegio y hoy arranca con este. Ya os dejamos en manos de Tomás, que se queda al mando del conversatorio, que es una charla al fin y al cabo entre colegas, entre amigos, y nos va a ayudar a entrar en la exposición en sí y aprender más sobre las obras de estos dos artistas. Gracias. Bueno, pues no sé si los micrófonos funcionan, Paula. Bueno, si en algún momento veis que no se escucha bien, por favor nos lo decís. Bienvenidos todos. Buenas tardes. A ver, nada nos gustaría más que este conversatorio que ahora vamos a iniciar pudiera contribuir al mejor entendimiento de vuestros intereses, José María y Emilio. Los intereses de los artistas que protagonizan la exposición no son pequeños, son intensos, que vamos a inaugurar a continuación, y que a mí me ha parecido conveniente introducir este conversatorio de la mano de una palabra que curiosamente no figura en el texto, en el manifiesto que habéis puesto en la pared que introduce la exposición y que paradójicamente le da sentido y unidad. Y me refiero a la palabra collage. Porque estos dos artistas que hoy exponen su obra en nuestra sala son hacedores de collage, collajistas, según el término que acuñó Emilio Gil en el precioso discurso Diseñar con las manos con el que ingresó en la Real Academia de Bellas Artes San Telmo de Málaga y en 2019, que nos va a servir, si no te importa, Emilio, de hilo conductor de este conversatorio. Iniciabas tu discurso en aquel día en Málaga afirmando que es un dato generalmente aceptado por todos que Pablo Picasso, mano a mano con George Braque,
inventaron la técnica del collage en torno a 1912. Una técnica que sin duda constituye, yo creo, una de las grandes aportaciones artísticas del siglo XX. A pesar de los empeños del pintor malagueño por, en fin, convencer a mucha gente que el collage fue un invento suyo y sin entrar a discernir quién de estos dos artistas cubistas llevaba la razón, la realidad es que estas dos obras coetáneas en el tiempo, la que veis en la pantalla, Naturaleza muerta con silla de rejilla de 1912 o Naturaleza muerta con una mesa de 1913, hay apenas un año de diferencia entre estas dos obras, iniciaban un camino inédito en ese momento en el arte contemporáneo que tendría su continuidad en numerosos artistas, desde las vanguardias constructivistas rusas a los profesores de la Bauhaus, pasando por los artistas pop de los 50 ingleses o con los colajistas americanos de los años 70. Un grupo del que también formaba parte un artista para mí muy querido, creo que para ti también, Kurt Schwitters, este diseñador gráfico que además hacía collages y que tiene mucho que ver contigo, Emilio, del que precisamente hoy cumplimos 100 años de estos dos collages. Justo hoy celebramos el cumpleaños de estas dos preciosas obras que mantienen toda su vigencia después de este tiempo. Yo, como Emilio Gil, al que paso a presentaros enseguida, soy más de Braque. Más de esos que como Braque primero encuentra y después busca. Y sin más, y bueno, haciendo un esfuerzo tremendo, porque sintetizar el currículum de Emilio Gil en pocas palabras es una tarea muy complicada, pero necesaria para calibrar la importancia de su persona y del tremendo maestro del diseño gráfico que hoy nos acompaña. Emilio Gil fundó, como casi todos sabéis, en 1980 Tau Diseño, una de las empresas españolas pioneras en servicios de diseño, comunicación institucional, creación y desarrollo de programas de identidad visual corporativa, con una importantísima cartera de clientes privados e institucionales. Bueno, sería bastante largo citaros, pero bueno, cualquier empresa desde el Corte Inglés al Real Madrid, pasando por Osborne, o el Museo del Prado, están entre tus clientes habituales. Formado en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, con Milton Glaser, entre otros profesores de prestigio, y en la Central San Martín de Londres, en comisaría de exposiciones, Emilio tiene en su haber, entre otras muchas distinciones, el premio Laus de Oro en diseño editorial, el premio Downside, otorgado en Gran Bretaña por el diseño del libro Un toro, enorme y negro y enorme, realizado por encargo de Osborne en 1994, y la medalla de oro al mérito de las bellas artes concedida por el Ministerio en 2015. De su faceta académica y docente, yo creo que imprescindible para entender la importancia de Emilio, hay que decir que es académico, como antes hemos dicho, de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga desde 2019, profesor colaborador de las Universidades Carlos III, Autónoma, Europea de Madrid y director de cursos de verano y talleres en las Universidades Complutense y Rey Juan Carlos de Madrid o la Internacional Menéndez y Pelayo. Otro hito que no puedo dejar de señalar es su valiosa aportación al comisariado de exposiciones, con muestras tan significativas como Signos del siglo, 100 años de diseño gráfico en España, en el Museo Reina Sofía, Diseñes o Diseñas, una mirada del diseño gráfico de Barcelona y Madrid, 24×365, diseño gráfico para la comunicación pública en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Grafistas de diseño gráfico en España, 1939-75, en el Museo Nacional de Artes Decorativas, o La huella de Manolo Prieto, por citar algunas de las muchas que has comisariado. Pero también tu contribución al mundo editorial. Emilio es autor de libros tan significativos y que tanto bien le han hecho al diseño gráfico de este país, como pioneros del diseño gráfico en España, o Capas del tiempo, yo creo que es el último que has escrito, pero también eres coautor del libro Lo bello de las cosas y traductor y prologuista de Palabra de diseñador. Entre 2009 y 2015 fue presidente de la Asociación Española de Profesionales del Diseño y es patrono de la Fundación Manolo Prieto y vicepresidente de la sección de Artes Plásticas del Ateneo de Madrid. Ahí es nada. Tengo que empezar preguntando, Emilio, y con independiente de la colección de frases maravillosas que acuña tu discurso de ingreso a la academia sobre collage, desde Cockney a Bill, hay una colección de frases maravillosas y definiciones. Pero para ti realmente, ¿qué es el collage?
¿Y qué es lo que te llevó a transitar desde el mundo del diseño gráfico al mundo del collage? Porque yo creo que es muy significativo y me gustaría que nos lo contaras si eres tan amable. Bueno, primero de todo, muchas gracias, Tomás, por esta cariñosa presentación. Gracias a la decana, gracias a Paula por la presentación y gracias a ustedes por asistir hoy esta tarde aquí. Pues a ver, yo vengo desarrollando mi trabajo de diseño gráfico desde antes de 1980. En 1980 se funda, como ha dicho Tomás, la empresa que dirijo desde el punto de vista creativo y también la gestión. Desde 1960 aquí han pasado 43 años, que es una enormidad en el mundo del diseño en España, ¿no? Nunca he tenido la tentación de querer ser artista, ¿no? En muchas ocasiones, hablando con colegas o incluso en la investigación que hice hace años para preparar el libro Pioneros del Diseño Gráfico en España, me encontré con que muchos de los colegas con los que trabajaba, en este caso los pioneros de la profesión, eran artistas frustrados. Algunos de ellos en los últimos años de su vida habían perdido el interés por el diseño y lo único que les preocupaba era el ser considerados artistas. O sea, hasta el punto de que cuando hablaba con ellos e intentaba que me pasasen trabajos suyos para ilustrar el libro, para hablar sobre esos trabajos suyos, casi pasaban por encima, pasaban de puntillas sobre muchos años de trabajo suyo y lo que querían era enseñarme sus trabajos como artistas, ¿no? Entre mis contemporáneos, entre los diseñadores de mi generación, pasa en muchas ocasiones lo mismo. Hay grandes diseñadores, premios nacionales de diseño, que en estos momentos parece que han perdido el interés por la profesión del diseño y lo que quieren ser es artistas con mayúsculas. Yo no he tenido nunca esa especie de complejo atávico, creo que es un complejo atávico. Yo, en el texto de introducción que compartimos José María y yo en la introducción de esta exposición, que les recomiendo que lo lean, entre otras cosas porque se lee en un minuto. Creo que merece la pena ver ese trasfondo que hay. O sea, que en el fondo viene a decir que no hay artes menores y mayores, que no tiene más valor el diseño que el arte. Tiene más valor una obra bien hecha en cualquiera de los campos. Eso es así de claro y así de sencillo y así de obvio, me parece, ¿no? Entonces yo, por una serie de razones así casuales, casi todas, coincidencias en muchos casos, en un momento determinado empecé a hacer obras con la técnica de collage. De hecho, lo cuento en un minuto, en una exposición que se tituló Sin Límites, que los comisarios me encargaron a unos cuantos diseñadores que enseñásemos trabajos que se habían quedado en el cajón, esos trabajos que el cliente no acepta o simplemente que hay una propuesta alternativa y por lo tanto no ha visto la luz aquella otra, ese tipo de trabajos que nunca vieron la luz, pues entonces yo recuperé una serie de montajes que había hecho a lo largo del tiempo en el que había ido pegando cosas que me interesaban. O sea, todos los diseñadores tenemos un repositorio. En estos momentos hay repositorios digitales, pero anteriormente, y también lo comprobé cuando trabajaba en la preparación del libro Pioneros, todos mis colegas del comienzo de la profesión en España coleccionaban referencias gráficas que les interesaban, ¿no? Entonces, yo también lo tengo. O sea, lo que pasa es que ese montón de recortes interesantes, en vez de crecer en vertical, creció en horizontal. Lo iba pegando sobre cartulinas. Y claro, como la cabra tira al monte, pues en vez de dejar que aquello fuera simplemente algo informe, lo componía. Entonces, a esta exposición, los límites, pues se me ocurrió mandar aquello. Sorprendentemente para mí, aquello le gustó a mis colegas, a los colegas con los que yo valoraba mucho su opinión, y entonces eso me dio pie a continuar con esas composiciones. Eran composiciones, simplemente composiciones, no había ninguna intención de hacer obra de arte. Pero poco a poco eso me ha ido llevando a preocuparme por esa carrera paralela a mi día a día como diseñador. Yo diseño en Madrid y compongo o hago collage en un pueblecito de la provincia de Guadalajara que está al lado de Sigüenza. Pero quirúrgicamente separo un sitio de otro. No quiero que se contaminen. A veces lo he pensado, digo,
posiblemente estos dos ejercicios tendrían que enriquecerse uno al otro y establecer en un momento determinado puentes. Esto que he descubierto aquí en el diseño lo paso al mundo del collage o al revés. Pero también, si quieren que sea sincero, nunca lo he hecho. No se puede decir que haya enriquecido una faceta con otra, salvo en contadas excepciones. Es más, hay un momento, ha habido momentos, desde que vengo trabajando con la técnica del collage, ha habido momentos en que algún cliente me ha encargado un collage para un tema de diseño gráfico. Una portada de un libro para Penguin, por ejemplo, un cartel pues, para un festival en Segovia o la Feria del Libro de Madrid. Y cuando tengo que trabajar con un encargo, me colapso. No soy capaz de... No trabajo con la libertad que trabajo cuando no hay un encargo para trabajar artísticamente. Gracias, Emilio. Bueno, con nuestro segundo invitado me une una amistad y un cariño de muchos años. Con él he tenido la fortuna de compartir muchos momentos de complicidad y disfrute cultural. Curiosamente, José María conoció a Emilio en un curso que Emilio impartía sobre la técnica del collage de Brija, si no recuerdo mal, en 2011, según me habéis comentado. Y desde entonces, entre ellos, se ha establecido una sintonía y una complicidad que, bueno, nos ha llevado a tenerlos hoy juntos aquí, entre otras muchas cosas, ¿no? Bueno, para aquellos que no los conozcáis, que yo creo que todos te conocen, José María, pero como decía nuestro querido Julio, la presentación es un acto de cortesía. José María es arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Sevilla, se tituló en 1978. Le gusta definirse actualmente como acuarelista y sketcher, con lo cual a mí me parece que es una cosa como muy valiente, ¿no? Y hasta 2014 trabajó como arquitecto en el ejercicio libre de la profesión en compañía de José María Cano, al que creo que tenemos hoy aquí entre nosotros, y no sé si Juan Millán, que era el otro socio del estudio que no ha podido venir, y con el que, bueno, prácticamente desarrollaste toda tu actividad profesional. Ya como artista, vamos a hablar ahora un poquito de José María Artista, desde 1990 ha expuesto su obra plástica en muestras colectivas e individuales en la Galería ERA y GH40 de San Fernando, la Galería Auri de Sevilla, la Galería Penos de Cádiz, pero también aquí en las salas de su colegio, entre las que me gustaría destacar, yo creo que a mí particularmente me gustaron mucho, Tras la arquitectura, cuadernos de viaje y acuarelas en 2008, y como decía Paula al principio, hace poquito tiempo, en el 2018, esta primera exposición de collage que venisteis a titular El punto que se puso a viajar, ¿no? Junto a Emilio, ¿no? Ha sido además comisario de exposiciones, entre otras La ciudad y las formas del agua, 10×10, también a caballo entre la Galería Benot y nuestro colegio, y Al margen de la regla en 2012, que yo recuerdo tu última exposición comisariada en la Galería GH40 de San Fernando. Precisamente con esta galería has participado en 2007 y en 2008 en las ediciones de la Feria de Arco en Madrid, y precisamente con María del Mar, que nos acompaña y que un poquito después presentaremos y le damos la palabra, cofundaste el grupo Sketchers de la Bahía de Cádiz en el año 2013 y además, más recientemente, en esta faceta de cofundador, has fundado creo que la Tertulia Cultura y su revista Azotea en Cádiz en 2020. Bueno, para mí, José María, tu faceta artística se ha encaminado muchas veces a través del agua, con tus pinceles, ¿no? Por la senda de las acuarelas, a la manera de aquel fantástico personaje de Alessandro Barico, Michael Plasson, ¿no? Esto que estaba empeñado en pintar cada día al amanecer, plantaba su trípode en la orilla del mar y se empeñaba en pintar con el agua del mar el mar, en un lienzo que siempre estaba absolutamente blanco y levemente manchado con las sombras que dejaban las cerdas del pincel sobre el lienzo inmaculado. A mí siempre me fascinó el personaje de Plasson, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarte en ese sentido, ¿cómo ha sido este tránsito tuyo de la acuarela al collage? Porque no deja de ser también significativo, ¿no? Bueno, primero buenas tardes a todos y gracias a todos por venir, al colegio por como sois, y espero que sea muchos años. El tránsito, yo soy acuarelista porque me lo enseñaron con 17 años, cuando me formé para arquitecto. 2 años antes de empezar arquitectura me enseñaron a dibujar. Y una de las clases que me daban eran acuarelas.
a nivel de calle, ¿no? Como hacemos ahora los sketches, ¿no? Y bueno, soy acuarelista desde los 17 años. Ya por cierto estoy un poquito harto, porque es mucha acuarela, aunque recientemente he pintado unas acuarelas, pero la acuarela, como he dicho a alumnos que he tenido, que incluso hay algunos por aquí, es agua, agua y agua. Que eso la gente no se da cuenta. Es pintar con el agua. Y hay que tratarla como es, con mucho cariño, con mucha técnica. Es muy difícil, pero tampoco es tan difícil. Es coger, aprender y no tenerle miedo. ¿Cómo pasa el collage? Pues recordando desde que conocía a Emilio, pues resulta que cuando empecé la carrera, el análisis de forma arquitectónica, se hace un collage. Yo conservo algunos, desde los 17 años tengo algunos collages, pero era el collage de hacer algo que imitaba una fuente, un arco, ¿tú sabes? Las cosas que se hacían en la escuela. Pero ¿qué pasa? Quizás sea la inquietud que siempre tengo por conocer, por saber, por aprender. Un día, de casualidad, porque que se llama Bruto Pomeroy, que es ahora mismo el que lleva la Escuela de Cine de la universidad, tenía una galería de arte de Brija, era muy amigo de nuestro querido amigo difunto Kobe, aparejador, y me entero de pronto que hay un curso de collage, no de una tarde, sino de un día y medio, sábado entero y domingo por la mañana. Y lo daba un señor que se llamaba Emilio Gil. Desde entonces, pues gracias a él, me enseñó lo que era, como digo yo, collage puro y duro, porque yo iba con la idea de que iba a hacer dibujos con collage y dibujos y acuarela, y que era un papel en blanco y vámonos que nos vamos. Nos ponía ejercicio, 40 personas, ¿te acuerdas? Y aprendimos mucho. Y una de las cosas que aprendí es, aparte del collage, a tener un buen amigo, con el que nos carteamos casi toda la semana varias veces desde hace 10 años. Eso yo miré, desde hace 10 años. Y lo curioso es que él sigue siendo mi profesor, yo sigo su alumno, me corrige lo que hago. Aquí en la exposición hay varias de las 62 collages que hicimos en el confinamiento, en que yo desayunaba por la mañana, hacía un collage de la taza, lo que me inventaba, se lo mandaba, me lo corregía, me ponía nota, está bien, no. Al final saqué un 7,5, pero es que sigue corrigiéndome. El otro día hice una cosa que le mandé, eran 3 collages, y me corrige, dice, el collage que me has mandado te pongo un 7,5. Y yo, Emilio, no, te he mandado 3 collages, no te has dado cuenta. Dice, pues entonces un 2,5 cada uno que suma 7,5. Y esa es la cruz que tengo con él, pero no la cruz, es la amistad que nos tiene, que bueno, que hace de los momentos más maravillosos de mi vida que he pasado, es creando collage en una casa en que solamente nos escuchábamos los pasos de él, subiendo la escalera, bajando, la hora del aperitivo, que era sagrada, la hora de la siesta era sagrada, pero hicimos 4 días de collage, que fue la exposición que se hizo hace... Y bueno, una amistad que nos sigue, y bueno, hace poco se nos ocurrió, vamos a hacer esto, ¿no? Y hoy estaba hablando con él y digo, mira, siempre que hay 2, no hay 2 sin 3. O sea que dentro de unos años haremos la tercera si Dios quiere. Bueno, el collage fue una sorpresa porque además es una herramienta con la que he descubierto que es la manera más bonita e interesante de crear, porque te da una libertad total. Igual que cuando dibujas, es maravilloso el papel en blanco y tú dibujas, pintas, óleo y se va creando algo, o con los sketches dibujamos 2 o 3 dibujos y de un papel blanco sale algo, en algo pero lo que estás mirando, ¿no? Pero en este caso tú no sabes lo que va a salir. Hay un comienzo, como se dice, el collage hay un comienzo pero no sé el final.
Pero tú vas componiendo, vas inventándote con lo que ves, con lo que tienes, con lo que buscas y siempre encuentras. Y te salen, sobre todo, que lo estaba antes hablando con Paula, yo paro cuando veo que lo que hago está bien, no hace falta más nada y es bello. Y entonces digo, se acabó. Otro. O al 21 mes, o al rato. Pero es una herramienta además muy barata. Coge un papel, este papel, y con esto hace un collage. Bueno, hace, lo intenta. A mí me cuesta más trabajo. Él tiene un archivo que no te digo lo que tiene. Y yo tengo mis papelitos. Bueno. ¿Te acordamos? Contigo con esto de la libertad, ¿no? Yo creo que si algo también une a los tres invitados de esta tarde es precisamente este tránsito que han hecho desde la profesión canónica, diseñador Emilio, arquitectos José María y María del Mar, hacia el mundo del arte. Yo creo que quizás empujado por ese anhelo de libertad al que se refería José María, pero yo creo que también quizá porque todos lleváis dentro un artista latente, por lo menos hasta que os conozco, me parece que eso sí que lo tenéis sembrado. Y yo creo que es el caso tuyo también, María del Mar. María del Mar Robert, arquitecta también, formada en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, algunos años más tarde que José María, mucho más joven, titulada en... Hace 2 días, María del Mar, que te titulaste, en 1998, por Dios. Te ofrezco el título. Pues María del Mar, después de vivir en casa de sus padres, yo creo que todo un interés intenso por el arte y la cultura, llegó a la arquitectura, me decías el otro día, atraída por esa síntesis entre técnica y humanismo que representa esta profesión tan querida para nosotros, pero también por la capacidad de la arquitectura de mejorar la vida de las personas, cosa que me pareció bellísimo, ¿no? Hasta 2014 trabajaste primero como profesional libre y después al servicio de la administración, pero siempre en el campo de la rehabilitación y la vivienda pública. En 2014 abandonó el ejercicio profesional, valientemente, y desde entonces se dedica en exclusividad a la actividad artística y divulgativa, fundamentalmente en el ámbito de la acuarela, me parece, el dibujo y la creatividad. Desde el año 2016 dirige Agua de Mar, taller creativo, qué bonito nombre, María del Mar, para un taller, un espacio dedicado a fomentar la creatividad de adolescentes y no tan adolescentes, algún adulto he visto, a través del dibujo y la acuarela. En 2020 creaste tu propia plataforma online de formación en la técnica de la acuarela, a partir del cual has empezado a impartir talleres de índole artística en organismos públicos, privados, universidades, centros de formación y en plataformas de educación alternativa. Como artista ha participado en exposiciones individuales y colectivas y colaborado en proyectos artísticos de carácter solidario. Por citar algunas de ellas, tienes muchas. Me gusta empezar por las de casa, Punto Bajo Techo y Creadoras, Nuestro Espacio, que estuvieron aquí en nuestras salas. La Primavera Invisible, la Diputación de Cádiz, Miradas en Acuarela, Centro de Congresos de San Fernando en el 17. Cádiz, Recordando a Quiñones, Cuánto te une eso con tu padre. Y Desde el Perímetro, en el restaurante La Quilla de Cádiz. Cádiz Ilustrado, en la Casa Iberoamérica. Azul, en la Sala Espacio Crea. O Agua, Mar, Sal, Vida, qué bonito también ese nombre, en la Galería GH40 y en la Sala Periart Gallery. Tras coincidir, curiosamente, con José María en 2012, también en un curso formativo de índole artístico, también iniciéis entre vosotros una complicidad artística que os lleva a esto que decíamos antes, a fundar junto con Cella Burgos el grupo Sketchers Bahía de Cádiz en 2013. Pues María del Mar, en tu condición de artista que no expones hoy, porque este papel le ha correspondido a José María y a Emilia, a mí me gustaría que nos dijeras tu impresión de haber visitado la exposición, haber paseado por los collages y que nos diera una primera lectura crítica de esto que te has encontrado. ¿Qué coincidencias, diferencias, sorpresas? Bueno, yo vengo en calidad de fan. Lo he dicho... Lo he puesto, ¿eh? Eso me lo voy a reservar para una segunda visita y ya veré entonces cómo afinamos la nota. A mí esta exposición, bueno, yo soy una gran admiradora de los dos, además de José María, somos amigos de hace ya muchos años y
Y además soy una admiradora de la técnica del collage que yo no practico, salvo un curso que impartió José María en mi taller y que yo hice ahí lo que pude, y desde entonces no lo he vuelto a tocar. Entonces me parece una técnica, a mí me parece una técnica fascinante porque de cosas que están por ahí sueltas y que no son nada, de pronto surgen pues historias. En esta exposición a mí me ha llamado la atención, bueno, yo he visto la exposición y lo que me genera es como, yo lo he visto con curiosidad, pero yo creo que hay que mirarla con espíritu lúdico, porque es una exposición muy divertida, pero divertida no en el sentido del humor facilongo ni mucho menos, sino divertida porque es que te genera tantas conexiones en la cabeza, genera como tantos recuerdos, tantas impresiones, te sugiere tantas cosas que es algo como súper estimulante. Entonces lo veo divertido desde ese punto de vista. Una cosa que me ha llamado la atención cuando he visto la exposición y, bueno, y sobre todo comparando un poco la obra de los dos, a mí me ha llamado un montón la atención que el creativo, que es aquí Emilio, ¿no? Una obra que me parece como dentro de, bueno, por supuesto fresca y demás, pero como muy rigurosa compositivamente y sin embargo el técnico es el que tiene como una obra un poco como más creativa y barroca, iba a decir, loca, venga, loca, iba a decir, sí, con el caos creativo que tiene tu cabeza. Ya está, es así. Es así. Entonces, eso es súper llamativo, porque la obra de Emilio, que yo creo que, bueno, aunque tú digas que separas el diseño de lo otro, yo creo que las cosas, no sé, yo veo tus collages y yo veo un diseño perfecto, un equilibrio, vamos, o sea, pulcro. Es una pulcritud absoluta, la composición, la limpieza y demás. Y veo tus collages y me edificio. Y eso me llama muchísimo la atención, sobre todo tratándose de una exposición de un arquitecto y de un diseñador. Yo creo que de alguna manera el espíritu de cada uno tiene parte del otro, ¿no? Y me parece muy divertido. Nada, ya está. A raíz de lo que ha dicho María del Mar, ¿necesariamente un collage tiene que trasladar un mensaje al que lo ve, Emilia? ¿O hay collages que no tienen intencionalidad y deja al buen criterio del que lo mira su interpretación? A mí a veces me han dicho en exposiciones, me han dicho, ¿por qué no titulas tus collages? Porque todos son sin título. Y yo digo, pues porque son composiciones, no tienen ninguna intención. Pero tampoco es cierto al 100%. Yo es que soy Libra y siempre tiendo a matizar las cosas, lo siento. 2 libras, madre mía. Entonces, lo que me pasa a mí es que, aunque digo que no hay una intención, en algunos de ellos sí que hay una intención. O sea, el título de la exposición anterior, del punto que se puso a viajar, es verdad. A veces el punto te obliga a contar un relato. ¿Podemos volver a la pantalla anterior? Por supuesto. ¿Cuál de ellas? ¿La de los 2 collages vuestros? Sí, esta. Perfecto. El collage de la izquierda, al final, a partir de unos mapas y de unas fotografías, es un relato que va desde el subsuelo hasta el cielo, ¿no? O sea, en este caso, cuando empecé a hacer la composición, posiblemente el punto que puse a viajar era la parte amarilla. Y esa parte amarilla se conecta con el plano de la izquierda. Y esa parte, ese mapa monocromo se conecta con la parte de abajo que de alguna forma hace referencia al terreno. Está también la ciudad, está el campo que se prolonga y está al final el cielo, ¿no? O sea, en este caso sí que hay una intención, sí que hay un relato. O sea, yo digo que no hay un relato, que son composiciones, pero en algunos casos sí que hay un relato. No sé, ahí en la exposición que ustedes van a ver a continuación, hay, por ejemplo, un pequeño, bueno, todos son pequeños, pero intensos. Hablaremos de eso. Bueno, hay uno de ellos que tiene una palabra que pone look, que es la cabecera de una revista ilustrada norteamericana de los años 60, magnífica, con una cabecera preciosa. Look es mirada en inglés, como saben perfectamente. Bueno, pues eso se acompaña con un retrato de una negrita y con unas gafas que están sacadas de un muestrario de papel, de una papelera con la que trabajamos los diseñadores gráficos.
Bueno, pues en ese caso la palabra look me lleva a vestir a esa negrita con unas gafas, ¿no? Y entonces sí que en esos casos sí que hay una intención, sí que hay un relato, sí que hay algo detrás, algo que se cuenta a partir de imágenes. Pero generalmente son sin títulos. ¿Los tuyos también cuentan cosas, José María? Son abstractos, ¿no? Abstracción. Pero hay veces que, hablando de lo que tú estás diciendo y viendo lo que se ve ahí delante, hice 62 collages, uno cada día, de una taza de café que me estaba tomando. Entonces no tiene nada que ver, o sea, no representa una taza, sino se intuye que hay una taza, que esa mano con un fondo cuadrado, el cuadrado es la taza y el papel que hay detrás, que tiene esa forma tan extraña, pues sería como el humo, ¿no? Eso está hecho en 10 minutos o menos. WhatsApp. Este dijo que estaba perfecto. Digo, yo me lo creo. Igual que si me dice, no, te falta, muévete. No, ya no puedo moverlo porque ya está pegado. Entonces, hay una descripción y hay una historia. La mayoría no. La mayoría os puedo contar que no. Hay mi historia en una serie que llevo desde hace 4 años trabajando en el estudio con Pepe, que está ahí, Pepe Palacio, en que me he empeñado en hacer un óleo con collage. O sea, en el óleo, aparte del óleo, hay collage. Hay papeles que pego. Y entonces son series. Ahí hay de unos paisajes, de unos jardines, hay una serie de unas cervezas, hay unos que estoy haciendo ahora que son comidas, desde comida en París a comida en Logroño, donde vive mi hija. Y tienen una historia, claro que tienen una historia, pero yo me lo paso pipa. Porque es que me salen, pero lo saben, otro, y es verdad, pero que yo no puedo parar. Y como tengo a él, que sigo con él desde hace tantos años, porque somos novios, que sé, perdona, pero es maravilloso. El tema del collage, yo he descubierto, mira que he hecho acuarela, he hecho con Pepe mucho solo, he hecho de todo. Y el collage es lo mejor. Si tuviera que escoger, collage. Y lo sigo haciendo todos los días, porque cuando salgo, yo casi todos los días salgo a tomar un café a mitad de mañana, pues me llevo mi cuaderno, pinto, dibujo, pego lo que tengo encima de la mesa y es maravilloso. Con independencia de que yo vaya poniendo encima de la mesa temas, por favor, y se trata de eso, en cualquier momento, quien quiere intervenir, además que tiene que levantar la mano y plantear aquella pregunta que quiera. Funciona muy bien, que estéis en casa, no tenéis que tener ningún tipo de miedo a nada y menos a preguntar. A mí me gustaría que intervinierais y si no, yo haré que intervengáis, porque es mucho más bonito interlocutar con la mesa, ¿no? Antes, María del Mar sacó un tema que me ha dejado un poquito así, que es que has adivinado que hay como una arquitectura latente en la obra de Emilio, más que en la obra de José María, pero yo sé que a ti también, que eres arquitecto de formación, eres arquitecta, en tus acuarelas también está muy presente la arquitectura. Entonces, yo te quería preguntar, esta relación que a ti te gusta también mucho contar entre las dos A's, ¿no? La A de la acuarela y la de la arquitectura, ¿cómo se manifiesta la María del Mar Robé de arquitecta y la María del Mar de Robé acuarelista? Si es que hay esa interrelación. Yo creo que, hombre, claro que la hay, porque la formación de arquitecto, todo lo que hay aquí un montón, ya sabemos, todo es como que imprime Carácter. Bueno, que se imprime carácter. Entonces, lo que yo sí creo es que a mí fíjate que lo que menos me gusta pintar es arquitectura. A mí me encanta el retrato, me encanta el paisaje, hago también algunas cosas de abstracción, aunque no las enseño mucho o nada, pero yo creo que lo que sí está dentro de la acuarela y que por eso nos atrae tanto a los arquitectos es que es una técnica muy esencial, como debe de ser la buena arquitectura. La buena arquitectura es esencial y ya está. Y la acuarela yo creo que la buena acuarela tiene eso. Es esencial, debe de ser esencial en el planteamiento, lo es en los materiales, que hay el agua, el color y encima un elemento desaparece, que es el agua.
al cabo del rato y se queda más que el color. Entonces, yo creo que esa limpieza, esa pureza, esa cosa tan mínima que tiene conceptualmente la acuarela es lo que a los arquitectos tanto nos gusta, porque yo creo que es la técnica que, bueno, por defecto más nos gusta a todos los arquitectos. Yo, a diferencia de José María, en la escuela no me enseñaron para nada acuarela, ni nada, de pintar nada. A mí me parecía una técnica de superdotado. Yo me acuerdo que nos enseñaban en la escuela las láminas de la Escuela de Madrid, de la cátedra, y era todo, oh, Dios mío, qué maravilla. No, eran levantamientos de alzados y demás. Sí. Pero en acuarela, bueno, una cosa increíble, preciosa. Y yo flipaba en colores. Yo pensaba que eso era una cosa de superdotados porque la acuarela era algo tan difícil. Y mira por dónde con el tiempo descubro que no es tan difícil, o sí lo es, pero que se puede disfrutar de eso y que, bueno, y que tiene... Yo creo que la relación con la arquitectura en mi caso está un poco en eso, ¿no? Y en la manera de plantearlo, porque de alguna manera también me gusta tener como una cierta estructura a la hora de trabajar y sobre todo a la hora de explicarle a la gente cómo hacerlo. Esa sí es la herencia de la arquitectura. La apreciación que ha hecho María del Mar de esta arquitectura latente en alguno de tus collages. Sí, o sea, y ahí volvemos otra vez a la mezcla entre las dos facetas mías, ¿no? O sea, el diseño necesita guías, necesita rejillas, necesita horizontales, necesita verticales, necesita ese tipo de cosas, ¿no? Está claro que lo necesita. O sea, cuando uno trabaja, por ejemplo, en diseño editorial, evidentemente detrás de cada página hay una rejilla, ¿no? Entonces, eso inconscientemente yo lo llevo al campo del collage. Pero también es cierto que intento saltarme esa imposición. O sea, creo que lo bueno que tiene el collage es que las composiciones, creo que tú lo decías esta mañana precisamente, o sea, en el collage se dan encuentros entre fragmentos que casi se atraen como magnéticamente. Y en el mundo, o sea, en el mundo físico las cosas se atraen o se repelen en función del signo que tienen, ¿no? Si es positivo, dos positivos se repelen, creo. Bueno, pues algo parecido ocurre en el collage. O sea, en el collage hay un momento en que las cosas se atraen y encajan, pero encajan casi físicamente, ¿no? Y entonces eso yo creo que es también un poco eso que tú percibes en los collages que yo hago, ¿no? Proceso a lo mejor, ¿no? Por lo que hablas, ¿no? El orden, de entrada tiene que haber una estructura mental que, sí, bueno, que luego se deshará a lo mejor, ¿no? Pero de entrada tiene que haber una estructura que guíe un poco el principio del proceso. Lo que a mí me gusta mucho cuando compongo un collage es al final encontrar ese momento en el que una línea que viene en diagonal coincide con una vertical en un punto concreto que dice más que si coincidiera más arriba o más abajo. Esas coincidencias exactas en el punto donde tiene que ser es lo que yo creo que transmiten los collages míos, que hay una especie de como que caen en el momento en que tienen que caer. Es lo que tengo esa sensación. Y ahí supongo que está mi profesión de diseñador detrás, ¿no? Empezábamos el conversatorio hablando de la palabra que no había aparecido, la palabra collage en una frase del texto, ¿no? Y me gustaría poner encima de la mesa lo que sí aparece con letras grandes, que es tamaño e intensidad. Me llama muchísimo la atención, quizás la otra cosa que unifica la exposición es el tamaño. A mí como arquitecto siempre me ha parecido que hay algo como mágico y novedoso en las arquitecturas pequeñas. Tengo esa fijación con las arquitecturas pequeñas desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que la escala pequeña, aparte de ser un fantástico banco de pruebas donde ensayar ideas, ya sean espaciales, formales, técnicas, facilita, yo creo que una concentración de intereses poco frecuente en arquitecturas de mayor tamaño, de gran escala, ¿no? Es como decir que lo pequeño en dimensiones puede ser grande en trascendencia, podríamos decir así, ¿no? O como decía Schumacher, no el piloto de Fórmula 1, sino el economista, lo pequeño es hermoso. Vosotros os habéis impuesto a trabajar en esta exposición, como decís, en pequeños formatos. Una limitación que, según confesáis en el texto introductorio, añade dificultad al proceso creativo y viene a evidenciar, leo textualmente, que la calidad en el arte no está relacionada directamente con el tamaño de la obra. Una aseveración potente y clara, ¿no?
¿cuánto de lo dicho para la arquitectura, en este sentido, puede ser válido para la creación artística? Es una pregunta que os lanzo y que el que quiera pueda responder en el orden que queráis. Hace años nos encargaron en mi estudio el rediseño de una revista de pequeño formato, la Guía del Ocio de Madrid, que tiene muchísima información, o sea, todas las galerías de arte, todos los teatros, todos los cines, las diferentes programaciones de los cines, los horarios, no sé qué. Muchísima información en un formato bastante pequeñito. Entonces, quien nos hizo el encargo era un arquitecto y me dijo, este trabajo es tan difícil como diseñar el mobiliario para un yate, en el sentido de que tienes que meter muchas cosas en poquísimo espacio, ¿no? Pues yo creo que con esta historia de lo pequeño pasa algo parecido. Yo creo que cualquier creador, hay un momento en el que, bueno, hay dos momentos mágicos. Uno, el momento en que Botero hace un Botero o Pollock hace su primer Pollock, ¿no? Entonces, ese es un momento mágico. Y otro momento es cuando ya ha experimentado suficientemente una serie como para plantearse otra, ¿no? Y bueno, ya esto no da más de sí, ¿no? Que es algo muy humano, yo creo, ¿no? El otro día veía una exposición en Madrid de Antonio Saura y Monpó, y Antonio Saura decía en uno de los destacados que había en la pared, decía, ¿por qué voy a probar otro estilo distinto si este me sale bien? Efectivamente, Antonio Saura yo creo que estuvo haciendo toda su vida el mismo cuadro, ¿no? Entonces, pero a mí me aburre eso también. No es que me aburre, pero hay momentos que me interesa empezar una serie nueva, ¿no? Y en ese sentido, los miniquiques, como lo llamamos familiarmente en casa, los colas de pequeño formato, se me ha escapado lo de miniquiques, porque es en clave familiar, ¿eh? Bueno, pues los miniquiques, o sea, son un reto. Y cualquier reto para un creador es algo interesante, ¿no? O sea, cómo contar las cosas en un formato que ya te está obligando a pensar de una forma distinta, ¿no? Un formato grande me acuerdo ahora de una anécdota que le oí contar a Manolo Prieto, el diseñador del Toro de Osborne, ¿no? Manolo Prieto trabajaba sus bocetos en un formato pequeñísimo, en formato, como decimos en la jerga, sello, como un sello de correos, ¿no? Y decía, si funciona bien en este tamaño, cuando el cartel mida 1 metro de alto, se potenciará todo aquello, ¿no? Entonces, yo creo que esto pasa en los collages, ¿no? O sea, cuando yo hago un collage en formato 35-50 o 50-70, aquello es muy fácil, porque la potencia de lo que colocas allí juega a favor, ¿no? Aquí no, aquí es al contrario, es hacerte la vida complicada a ti mismo para ver cómo sales de aquello, ¿no? Hay una cierta relación, María y José María, entre el tamaño pequeñito de los cuadernos que utilizáis vosotros en los apuntes cuando estáis dibujando en la calle, los sketches, con todo esto. Comentamos antes en esta exposición de Zobel que ahora se puede ver en Madrid, o sea, la diferencia entre el formato grande de la pintura y el pequeño formato del cuaderno de apuntes del que nace el cuadro, ¿no? Y a veces la poca importancia que se le da a ese cuaderno pequeño expuesto en horizontal frente a la postura vertical y protagonista del cuadro. Pero, sin embargo, esos cuadernos de Zobel tienen una intensidad brutal, ¿no? Que los cuadernos son un estudio en movimiento, o sea, un estudio portátil. O sea, y es verdad, al final uno puede trabajar en el estudio teniendo todo el espacio del mundo o puede trabajar en un estudio que mide esto. Otro ejemplo de lo pequeño y lo importante, ¿no? El plano del Metro de Londres. Cuando uno despliega el plano del Metro de Londres, no llega ni a un A4. Y sin embargo, tienes la ciudad ahí. Una ciudad hostil, una ciudad que para el que aterriza en Victoria no sabe por dónde moverse, ¿no? Y se encuentra que esa cosita de ahí le sirve para moverse por una ciudad tan complicada como Londres, ¿no? Lo pequeño dice mucho. Perdona. Es más fácil trabajar como sketcher con formatos pequeños, ¿no? Porque cabe en bolsillo. Hay gente que dibuja todos los días en el mismo tren porque va a trabajar todos los días en el mismo tren y dibuja todos los días. No puedes ir con un
Y el formato pequeño te permite eso, concretar, reducir. La inmediatez también, ¿no? El poderlo, y luego el tenerlo a mano y luego la humildad que hablábamos antes de un formato pequeño que hace que incluso gente que no quiera, a mí es que me parece súper importante que quien tenga un impulso creativo lo saque como pueda y como quiera o como le dejen, ¿no? Y el formato pequeñito me parece que ayuda mucho a eso porque un cuadro es arte, entonces eso es una cosa grande y tú dices, oh, un papel, oh, un lienzo, tal. En cambio, en los chiquititos casi todo el mundo se atreve a garabatear, pintar, hacer algo y de ahí pueden salir cosas mucho más interesantes que no te atreves además tampoco a experimentar en algo grande porque a veces no sabes por dónde empezar a meterle mano, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante. Y luego estos pequeños formatos que hay aquí tienen también dentro de este rollo lúdico que, o sea, como espectadora sigo hablando, es como una colección de cromos. Pero en el buen, ¿sabes? En el sentido más, de verdad que todo lo hablo desde la admiración más grande. Es una colección de cromos. Hay un juego de mesa que a mí me gusta, yo soy muy de juegos de mesa, y viéndolo se me ha ocurrido que se llama Dixit, no sé si aquí lo conocéis. Vale, pues el Dixit es un juego en el que hay unas ilustraciones muy locas, ¿no? Como muy surrealistas y, bueno, y sirven para que la gente diga cosas que les sugieran. Bueno, pues yo viendo vuestros collabs digo, vamos, es que es un Dixit de una calidad increíble porque hay tantas referencias en gráfica de todo tipo, referencias culturales, por el propio soporte, porque lo hay, referencias geográficas de todo tipo que generan, lo que hablaba yo antes, una cantidad de ideas que yo me plantearía que editarais un Dixit con los... No sé lo que os gusta, que sí, bueno, cuando la veáis ya veréis. Hay una primera persona que quiere intervenir, con lo cual ya se animará todo el mundo, cuando quiera. A ver, entre reflexión y pregunta, porque estoy hablando mucho del formato pequeño, como que es muy cómodo para trabajar. Eso me lleva a pensar que no se trabaja el tamaño grande porque da más trabajo, o ¿me explico? Es decir, claro, claro, flojera, sí, pereza. No, pereza y además algo que he visto muchas veces, que cuesta mucho trabajo el afrontar un trabajo mental, y físico también, pero sobre todo mental, porque lo que entreveo ahí un poco es que mentalmente cuesta mucho más el enfrentarse a un gran formato que a un pequeño formato, o sea, básicamente. Entonces, me lleva a la reflexión esa, de preguntar, ¿es por comodidad o es un boceto o es boceto para después poder trasladarlo a un formato más grande si se pudiera? Es una reflexión, Emilio, interesante. Yo creo que me he expresado fatal, porque quería todo decir lo contrario. exactamente lo contrario. Todo lo contrario. Es mucho más complicado trabajar en un formato pequeño que trabajar en un formato grande, mucho más. O sea, que no es por comodidad, no, en absoluto. Es más, ni siquiera es por hacer un boceto de algo mayor, porque no, en mi caso no lo es en absoluto. O sea, es mucho más complicado trabajar en un formato de 12 por 12 centímetros que en un formato de 35 por 50. O sea, es mucho más fácil, o sea, engancha más el formato, es más atractivo, o sea, tiene una serie de ventajas trabajar en formato grande. O sea, para mí los mini quiques, ya voy a oficializar el término, los mini quiques son una excepción. O sea, yo trabajo en formato grande siempre. Pero en esta exposición pensamos que podía ser el hilo, el común denominador entre el trabajo de él y también porque yo, perdona, y también porque creíamos que era interesante presentar el trabajo en pequeño formato. Dibujamos acuarela, yo casi toda la acuarela la he dibujado sentada en una silla. No me he puesto un caballete, yo no tengo caballete solamente para los óleos. Y eso te hace, bueno, sentirte cómodo bajo el librito pequeño de acuarela. He hecho mucha acuarela pequeña. Hasta que digo, voy a hacer las grandes. Y claro, cuando tú te vas a dibujar en Santipetri con este formato, sales volando, por ejemplo. Hasta que me acuerdo un día, voy a contar que no había viento. Y dibujé esa mañana con
mejor entonces novato, 5 o 6 acuarelas de estas grandes rápidamente, el formato grande es incómodo. O te puedo poner un ejemplo, en el tema de los sketches siempre vamos con cuadernos pequeños, pero hace poco encontré una 2, así. Eso no es un cuaderno, José María, eso es otra cosa. Que tiene anilla, aquí hay gente que me ha visto dibujar, ¿no? Con una 2 y lo pongo con el viento, las pinzas, sin pinzas, y el último lo hice el jueves con collage. Dibujé una acuarela con collage, con el viento, con el frío que hacía. Entonces el formato, como te apetezca. Esto surge, voy a contar cómo surge esta exposición, porque un día me manda estos tipos de mini quiques, ¿no? Y digo, qué bueno, dice, son de 12 por 12, digo, 12 por 12. Y digo, yo voy a hacer lo mismo. Y ahí hay 2 pequeñitos, más pequeños que los tuyos, que los hice de un tirón, 4 o 5. Pero luego he estado haciendo muchas cosas variadas que están ahí también, con otras técnicas, otras ideas. Esto va por impulso del corazón. Y cuando impulso del corazón, una mañana hace 5 o 6. Pero trabajamos muy cómodo. Cecilio, tú lo sabrás, tú pintas, el formato grande tiene mucho trabajo, es incómodo, y el chico de tus cuadros se pueden sacar muchos cuadritos pequeñitos. Tú pintas que de maravilla. Eso depende del día, cómo te levantes. Yo tenía un profesor que decía, muy acertadamente, que decía, los cuadros pequeñitos son dulcecitos. Es como vas a un sitio de dulces y son chiquititos, son para comérselos, claro, para llevárselos a casa todos, de lo yo bonito me que son. como cuando hace falta un dulce. Había una pregunta aquí de Ninis y después ha levantado la mano. Un segundín, le damos la palabra primero a ella y después te la paso a ti, cuando quieras. Bueno, yo juego con ventaja porque sé cómo trabaja Emilio, pero a mí me gustaría que hablarais del material que hay dentro del collage. Es decir, no solamente de cómo se forma o conforma un collage, de lo importante que es la composición, de cómo del diseño, o se puede aprovechar la formación en diseño, el trabajo en diseño o en arquitectura para componer mejor con esta técnica, sino los materiales que hay dentro del propio collage, de dónde vienen, qué cuentan. Y esto viene... Tengo montones de papeles, igual que tu marido, me acuerdo en su estudio, que tiene maravillas guardadas. Pero lo que vas guardando que te interesa. Yo cojo esta hoja, la guardo, otra, y voy montando carpetas. Tengo carpetas llenas de cosas que... Hombre, claro, me parece que era hay hojas que no las guarda, hay otras que sí. Claro. Determinado material en el que yo no me fijo, ¿no? Claro, Emilio va a sacar un... Emilio se mira una cosa y yo cogería a lo mejor la otra página, porque me interesa más porque he visto algo. Y ese lo guardas. Me parece que era Pepe Jimeno el que decía eso de que nada es más difícil de ver que lo que está delante de tus ojos, ¿no? Entonces, lo que otros consideran una basura, en cambio los otros lo ven como una oportunidad de crear belleza, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver con esto que está planteando. O sea, el saber ver es una condición de artista, ¿no? O sea, yo creo que saber mirar, decía John Berger, ¿no? El Palacio, dibujando una acuarela, la terminé y se cayó una hoja y me venía bien para, ¿te acuerdas, Pepe? Para pegarla en un sitio de un collage, de una acuarela. Pero es que lo hace igual. Ella me contaba que ahí ha puesto un collage precioso sobre Inglaterra, que es un trocito de hierro que me encontraste en Alcuneza por el suelo. Y el hierro es el plano de la Gran Bretaña. Es exactamente igual. Y con eso y muchas cosas que tiene de Tommy Colondre, pues hizo un collage pequeñito, precioso. Está ahí. Lo que le encuentras. En el estudio, la gente de mi equipo de pronto viene de tanto en tanto y me dicen, toma, antes de tirarlo, a ver si te interesa. Y otra cosa que yo hago es que voy mirando todos los contenedores de Madrid.
sea, lo digo así, es un basurero, ¿no? Y creo que realmente los tesoros ahora mismo están en los contenedores. Lo que no es contenedor es IKEA. Sí, ahí es donde está lo bueno. Y para los collages, evidentemente. O sea, este que veíamos antes tenía un círculo también encontrado en medio del campo que está componiendo ahí como si fuera el símbolo este que hay de ajuste en arte gráficas, ¿no? Y, un poco el aura, los materiales. Sí, a mí eso es una de las cosas que me parece que la reflexión, la preparación del discurso mío de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, me parece que fue modestamente un descubrimiento, ¿no? Walter Benjamin dice que en la era de la reproducción mecánica, la obra de arte, que antes se contemplaba en directo, solamente había posibilidad de contemplarla en directo y por lo tanto tenía un aura, con la reproducción multiplicada de esa obra de arte ha perdido el aura, ¿no? Pero resulta que con el collage existe lo contrario, se hace el camino al revés. O sea, hay muchas reproducciones, o sea, esa obra, bueno, de una página de periódico, de una página de revista o de una reproducción de una obra de arte, es que se han hecho cientos o miles o decenas de miles de reproducciones. Entonces yo utilizo eso que no tiene ningún valor y lo convierto, entre comillas o sin comillas, en una obra de arte otra vez. Le devuelvo el aura y eso me parece muy interesante. O sea, eso fue una reflexión en la que caí preparando el discurso de ingreso en la Real Academia y voy a presumir un minuto nada más. Yo creo que los académicos estamos obligados a añadir conocimiento en la disciplina en la que uno se mueve. Y en ese sentido, a mí me parece que el discurso, un discurso que habla del cruce entre el diseño gráfico y el collage es interesantísimo, porque no se ha escrito nada. Sorprendentemente no se ha escrito nada. Hay muchísima literatura sobre la técnica del collage y sobre el diseño gráfico, pero no se ha cruzado. Y es un tema interesante y virgen. Hay que animar. Tienes la palabra. ¿Cómo te llamas? El collage es una de las disciplinas artísticas en las que se puede jugar con todo. Se puede jugar con el dibujo, con los recortes de periódicos, con servilletas, con fotografía. No he visto la exposición porque he llegado un poquito tarde, pero ahora me la pararé a ver. Y creo que además puede adoptar, no sé si vosotros lo hacéis, cualquier estilo. Es decir, desde un abstracto a un realista hasta un suprematista. Es decir, que tú puedes ahí cambiar muy rápidamente. Desde luego, claro, hace falta la visión y tener esa sensibilidad, ¿no? Que sin eso es que es lo fundamental, yo creo, de un artista, que es la base. Entonces me parece súper interesante el collage y además muy, muy creativo, que es de las que más puede aportar hoy día, y es verdad que está poco estudiada. Parece muy sencillo, pero yo no lo veo. Alguna vez he hecho algún curso con José María y no es nada sencillo, pones a recortar, pegar y no ves que no funciona, y tú lo ves que no funciona hasta que dices, ay, pues qué bonito ha quedado. Y es algo que tú no empezabas de una manera, pero que acababa en otra totalmente diferente, que es muy sorprendente. Es como el revelado en fotografía o como otra cosa. Gracias. Iba a decir solamente que el collage parece un ejercicio puro de composición, ¿no? O sea, tú te enfrentas al blanco directamente o al color que sea, pero tienes que componer. O sea, tu mente está componiendo directamente con todos los elementos que tienes a tu... O sea, es un ejercicio puro, ¿no? De composición, contando cosas o no contando cosas, utilizando elementos más o menos figurativos, realistas, pero tu cabeza está constantemente componiendo. Pero vas creando. La serie de collage que hizo David Hockney cuando vivía en California con fotografías. Él dice que pintaba con Polaroids. O sea, se puede pintar con Polaroids. Uno puede pintar con pigmentos, con píxeles o con Polaroid, ¿no? Hockney dice que el collage es el arte del siglo XX. Y yo creo que, no sé si interesadamente, pero le doy la razón. A mí me lo parece, ¿no? O sea, al final esta cosa que se te viene a las manos... Y tú tienes la Zara aquí al lado tuyo.
Tienes que saber cuándo empieza y cuándo acaba. No sabes lo que va a salir. Pero seguro que sale algo bueno. Seguro. Y he hecho muchísimos collages, igual que tú. Yo no he tirado collages. Porque yo me quiero mucho, son buenos. Pero que es muy difícil. El collage es muy difícil también, ¿eh? Porque es creación pura y dura. Y sobre todo, mira, te voy a contar una anécdota. Empecé en la escuela de arte, que está aquí, una amiga Nieve, un curso de estampación y grabado. Digo, yo estampación y grabado, sí, yo eso de hacer varios grabados. Y este, ¿cómo se llama? Antonio, me convenció. Dice, ven, viene al despacho que yo te voy a enseñar. Nada, que me convenció. Y empecé haciendo un libro. Un libro. El libro se llamaba Abstracción. Y teníamos que hacer unas estampaciones de abstracción. Yo me lo pasé fatal. Digo, yo me voy de la escuela, no sé qué. No, de verdad. Y luego cuando empecé, al final, me di cuenta que llevaba haciendo abstracción un montón de años. Collage. Digo, pero es que soy tonto. Si esto es lo que yo sé, pues me salieron ya de un tirón, ¿no? Es maravilloso. Yo incluso he dado clases de collage contigo. Dos clases, digo. Y la mejor alumna que he tenido, ¿sabe quién fue, no? Tú me lo has dicho muchas veces. Tu madre. Tu madre, sí. Porque su madre, como las personas mayores, los niños chicos, se hacen inocentes. Hizo unos collages. Y porque estaba ahí. Abstracción pura y dura, ¿eh? Bueno, pero y precioso. Porque, los demás, claro. Unos líos. Bueno, tú sabes. Bueno, incluida ¿Y yo, tú? a mí me resulta súper complicado porque además otra cosa que a mí me parece súper difícil de enfrentarse al collage es que tú, bueno, en tu taller, una mesa con un montón de cosas, un montón. Y ahora, entre tantas cosas, o sea, para mí, yo creo que no todo el mundo tiene la capacidad de juntar muchas cosas con orden y con un sentido, eso es muy difícil. Si pones 2 o 3 rayitas, poco gusto que tenga, aquello queda. Pero esto que haces y que tienen los buenos collages, que son una amalgama de cosas que están perfectamente hiladas, aunque ni siquiera sea consciente la persona que lo ha hecho, pero ahí está, porque si está bien compuesto, detrás hay como eso, esa estructura que siempre hablo yo, ¿no? A mí eso me parece dificilísimo y me parece muy admirable, la verdad. Por ejemplo, lo que hay aquí son todos collages repletos de colorido, o sea, no hay una monocromía en ninguna parte. No, y a mí que eso sea tan atractivo y que de esa sensación como de orden, porque cada collage que tenéis ahí tiene una estructura reconocible, un orden, un hilo que los va cosiendo a todos, a mí me parece de verdad admirable. De que es un poco como que uno se sube en marcha en el acontecimiento de las cosas, ¿no? De la vida. La definición que Milton Glaser hacía del diseño gráfico era intervenir en el flujo de los acontecimientos para conseguir los efectos deseados. O sea, no hablaba de hacer un cartel, hablaba de la vida, en definitiva, ¿no? O sea, esa definición sirve para la vida también, ¿no? Pues el collage es eso, el flujo del material está ahí, y entonces uno se sube en marcha y coge aquello y coge esto otro y compone algo nuevo, ¿no? Y eso me parece que es otra de las, no sé, como de los atractivos o de lo gratificante que es el collage, ¿no? Esa forma ese proceso de trabajo, en definitiva. José María Cano, ¿estás por ahí? ¿Cómo se lleva esto de tener a un artista en un estudio de arquitectura durante tantos años? Hasta que sale del armario. Cosa cuando María del Mar Robert estaba hablando de que si el arquitecto era más libre, el otro tal era más arquitecto. Yo tengo una cosa en la mente del año 2014. Yo trabajaba con José María, trabajaba mano a mano. Estábamos uno al lado del otro. Nos hemos llevado cerca de 40 años. Bueno, 30 y mucho, ¿no? 26. Yo recuerdo... Contaos. Y lo tengo metido en mi mente un día, trabajando los dos,
y de pronto te veo que estás quieto, que te has quedado parado, te has quedado totalmente como sin poder hacer nada. Digo, José María, ¿qué te pasa? Y dice, que no puedo seguir, que no puedo seguir, que no puedo seguir, que cogiste, te fuiste y no volviste. Y además me dijiste una cosa, no quiero volver a saber nada de la arquitectura. Yo me quedé frío porque después de haber hecho 36 años arquitectura con él, que él diseñaba mucho mejor que yo y yo me metía en sus dibujos, me metía tal, tú lo sabes perfectamente como hemos trabajado siempre, ¿no? Y aquello me dejó y efectivamente no quiso saber nada de la arquitectura. O sea, le gusta la arquitectura pero no el diseño de la arquitectura, no ponerse a dibujar. Entonces, ese puede ser el secreto de lo que decía María del Mar Robert. José María Cortés desde ese momento dejó de ser arquitecto. Y entonces se puso en un tema totalmente abstracto y en un tema totalmente libre. Entonces encontró a Emilio y por eso Emilio es mucho más, digamos, arquitectónico que José María, que es mucho más libre. Y tuvo parte de ese momento en que yo lo vi totalmente paralizado, tú te acuerdas de aquello, ¿no? Y me dice, me voy, y nos quedamos todos en el estudio y no volvió, no volvió. Pero bueno, sí estaba en contacto directo con nosotros, ¿no? Lógicamente porque había cosas que resolver y cosas que llevar a cabo, ¿no? Pero desde ese momento no hiciste nada de arquitectura y tú me decías, no me hables de arquitectura. Nos pasa, y además coincidió con María del Mar, nosotros María del Mar y yo dejamos la profesión en meses, incluso estuvimos hablando del tema y fue de pronto, te digo, llega un momento dado que haces así y te pega un batacazo. Y el tema es que esta vida hay que ser, como decía Luis Moreno, los segundos. Yo he sido siempre pintado, dibujado, organizado 30.000 cosas aquí en el colegio, con mis amigos. Mi pana está ahí. ¿Te acuerdas de Nueva York? Lleva años queriendo Nueva York. Todo el mundo me con todos los días no he ido a Nueva York. Me dejan. Los amigos creo que hicieron un viaje. Y ese año me fui con ella a Nueva York, mi hija. Y fue maravilloso. Pero es que hay que hacer otra cosa. Hacemos siempre lo mismo, que es para comer. La arquitectura al final era para comer. Sí, pero yo creo que una cosa hermosa en esta espantada, me decía María del Mar el otro día, has logrado dignificar, se puede vivir del arte. Claro. Tú lo has demostrado, María del Mar. Sí, bueno. Se puede vivir del arte, que has dignificado un poquito. No. Entonces me decía, estoy muy feliz porque he logrado vivir del arte, ¿no? Yo vivo de la acuarela. A mí lo del arte, esas palabras es que a mí me resultan muy grandes. Artista, eso es una cosa muy grande. Pero bueno, que sí, que se puede vivir de lo creativo y aquí hay más de uno y más de dos que yo conozco que están viviendo de pintar, de diseñar y de crear. Entonces, bueno, simplemente yo creo que hay que buscar un poco el canal en el que te sientes a gusto, porque al final yo creo que el secreto de una vida profesional exitosa en todos los aspectos es que te emocione y te apasione lo que hagas. Sí, señora. Y es que no hay más. Y cuando tú le pones pasión a eso, le vas a echar las horas que haga falta, te vas a formar lo que haga falta y te vas a convertir en el mejor profesional X que puedas ser, porque te apasiona y ya está. Y no hay más. Y cuando no te apasiona, pues puedes hacer lo que quieras, pero será por no sé, no me gusta usar la palabra que iba a decir, será más normalito, o si eres un top será a costa de un esfuerzo, de un sacrificio personal muy grande que no siempre merece la pena. Pues igual estás anulando otras facetas tuyas en las que con más felicidad podrías ser pues más brillante en todos los sentidos. Y ya no hablo de éxito económico, que hace falta, sino simplemente de que tú sientas que estás donde tienes que estar y que estás ofreciendo lo mejor de ti, ¿no? De lo que no cabe duda es que los tres que estáis aquí sois apasionados de lo que hacéis en este momento y eso es una enorme suerte. Ahí, Cecilio, sí. No, solo se me cuenta que cuando haces lo que te gusta no se llama trabajo. Claro. Claro, lo que pasa es que, bueno, en una vida profesional de muchos años pasas por momentos en que no siempre tienes ganas de hacer lo que te gusta. O sea, hay momentos que tienes que hacerlo porque te dedicas a eso. Entonces, al final te vuelvas a poner y te vuelvas. Y te gusta, o sea, la foto grande te gusta. Luego, como en todo, hay partes que, yo qué sé,
A mí estoy muy orgullosa de ser madre y hay días que dices tú, eso no quita que me arrepienta de la historia, simplemente que puntualmente hay cosas que cansan, que no te gustan. A mí no me gusta preparar los números para el gestor trimestralmente, pero sé que hay que hacerlo. Forma parte de una cosa más grande, entonces, pues bueno, pues se hace con ganas. Una pregunta que va a vosotros, que estaréis constantemente pensando, ¿no? O sea, estáis viendo una película, y quizás estáis viendo una película y con la cabeza dice, ya me voy a ver el colar. No. El espíritu libre creo que no. Dibujando y cogí y pegué la hoja y que cómo queda en la colera. Un trocito, igual que tú cogiste el trocito de hierro como hace muchas veces. Pero porque tu cabeza está constantemente... No, yo no vivo en el collage. No, yo tengo muchas pasiones. Que no tengo una, tengo muchas. Me descubro durmiendo también. Y lo digo en serio, ¿eh? Lo digo en serio. O sea, últimamente, no sé, antes no me pasaba, desde la edad o lo que sea. Pero, no sé, a veces me he levantado diciendo, ah, claro. O sea, el otro día se me ocurrió una revista para la Asociación de Traductores. Y la di nombre Durmiendo. Se va a llamar Cursiva. Porque generalmente el segundo idioma va en cursiva, ¿no? Pero se me ocurrió durmiendo, que ya es lo último. Los sueños son muy peligrosos. Sí. Si os parece, bueno, es increíble, pero ha pasado ya 1 hora y media y la verdad es que los tiempos se hacen muy cortos cuando se está en familia. Pero hay una cuestión que a mí me interesa preguntaros antes de, si queréis, dar un poco por finalizado el acto. Y es, claro, todo esto del collage tiene tanto que ver con las manos que evidentemente hay una cercanía, antes lo decías tú, tal. Pero ¿qué pasa con el collage en la era digital, en la era en la que ahora nos movemos? Lo traigo a colación por esta maravilla que Emilio nos regaló, ¿no? Que es la reapertura del Museo del Prado después de la pandemia, ¿no? Y que, bueno, es un collage digital, un collage ya no hecho con material, sino con imágenes que vas trayendo. ¿Y cómo se lleva el collage con el ordenador? ¿Hay una buena relación o piensas que se pierden? A mí me parece que es un contrasentido. O sea, yo creo que es una opinión personal, o sea, pero creo que es un contrasentido. Yo creo que el collage tiene que hacerse con materiales físicos, ¿no? Hay una collajista portuguesa que es maravillosa, se llama Cristiana Couceiro, búsquenla en la red, que hace collage híbrido. O sea, los comienza físicamente y luego los retoca en pantalla, añade cosas y todo eso. Eso es un camino intermedio, ¿no? Pero para mí el collage tiene que ser con materiales físicos. O sea, ver lo que hay en esta exposición, las cosas de José María, las mías, reproducidas no es lo mismo. Bueno, escaneadas y tocadas no es lo mismo. O sea, el tacto, el pequeño volumen, ¿no? o grosor que tiene la cartulina o el error también puede ser, sí. Todo ese tipo de cosas, o sea, no son transmisibles al mundo digital, yo creo. El mes que viene, a mediados de febrero, saldrá un libro mío que se titula Capas en el tiempo, en el que el primer collage y el último está hecho a partir de 32 collages, ¿no? míos. De los que hablo, de los que escribo, no para decir que son muy bonitos, eso es un latazo, o sea, hablar viendo uno mismo, cuando no sabe las cosas propias es un aburrimiento. Utilizo esos 32 collages para hablar de los fragmentos con los que están hechos y a lo que remiten todo eso. Que puede ser del Letraset, a la sección áurea, a las revistas ilustradas norteamericanas, no sé, cosas muy distintas, ¿no? A de dónde vienen las ideas. O sea, cada capítulo asociado a un collage mío y ilustrado a la vez con cosas que hacen referencia a ese tema en concreto, ¿no? Entonces, el primer collage y el último son digitales. El primero lo hice para una exposición de la Juan March, de la Fundación Juan March, y el último es este, Reencuentro, que es bueno, este collage en realidad no es mío directamente, sino que es de mi estudio.
y es el collage con el que se reabrió el Museo del Prado después del confinamiento. Y que es, para mí es un cartel histórico. O sea, de alguna forma se relaciona con aquella exposición que hubo durante la Guerra Civil Española en Ginebra de las obras maestras del Museo del Prado que se habían trasladado a Suiza, que hubo una exposición que se tituló Obras Maestras del Museo del Prado, ¿no? Pues este cartel era algo parecido. Las obras maestras del Museo del Prado salen al encuentro de la gente, ¿no? Se reencuentran con el ciudadano, ¿no? Y este cartel, este collage es digital, pero vuelvo, o sea, insisto en lo que decía antes, yo creo que el collage tiene que ser físico. Sí, Paula. Hacer una pequeña matización, que yo también soy Libra. Una cuestión que decís vosotros en vuestro texto, que no ha salido hoy, pero hemos estado hablando del tema del tamaño y me parece importantísimo y que ahora comprobaremos cuando vayamos a ver la exposición, es que decís si es verdad que el tamaño influye en la relación que tiene el espectador con la pieza, porque tiendes a acercarte y la ves a una distancia a la que no la has visto en otras ocasiones. Entonces, esa relación tan cerca con la pieza, yo creo que también es fundamental, tiene que ver con el tamaño y que lo vamos a comprobar ahora cuando lo veamos. Esa línea que va alternando trozos de amarillo y de negro en el que te prohíben acercarte más, aquí es necesario acercarse más, acercarse todo lo que se pueda. No sé si tenéis alguna cuestión más que pueda quedar en el aire, pero lo que sí estoy seguro es que vamos a ver la exposición con otros ojos. O sea que siempre es interesante, ¿no? De ir con una mayor carga cultural a entender mejor lo que habéis querido traernos aquí hoy a la casa. Daros las gracias por vuestra amabilidad, por vuestras aportaciones. José María, ¿querías comentar algo? ¿Perdón? A ti. No. Y agradeceros muchísimo vuestra presencia. Espero que disfrutéis muchísimo de la exposición que vamos a inaugurar y de la copa que vamos a servir en el patio en honor de nuestros invitados. Muchísimas gracias a los tres.